Bueno, hermanos, hoy día nos toca ver el arte de la delegación, ¿no? En el capítulo 18 de Éxodo vamos a encontrar qué es lo que tuvo que hacer Moisés cuando se sentía cargado, ¿no? Abrumado por la tarea que él tenía. Era una tarea sencilla, pero Dios siempre tiene el control y él a veces va a hablar a través de otras personas para hacernos ver que todo no lo podemos hacer nosotros, por más voluntad que tengamos. Miren, hermanos, vamos a desarrollar el capítulo 18 de Éxodo, todo hasta ¿no? Son 27 versículos, pero acá vamos a tocar los más importantes y que sea pues de bendición para nosotros. Hay que orar los unos por los otros, hermanos, las cosas no están tan fáciles. Si bien es cierto que este encierro de todas maneras afecta a nuestras emociones y nos hace más vulnerables para otras enfermedades también. O sea, esto que estamos pasando no solamente se trata de que pueda alterar nuestras emociones, sino que nuestro sistema nervioso se va resintiendo y entonces somos más vulnerables para cualquier enfermedad. Yo sé que no es sencillo, somos mortales, estamos aquí en la tierra, pero tenemos que hacer todo el esfuerzo, hermano, todo el esfuerzo de llevar esto, nuestras preocupaciones, nuestras tristezas, todo aquello que nos agobia, poner en las manos del Señor. No queda otra. Nosotros solos no vamos a poder salir de esta situación. Y dada la oportunidad, por ejemplo, ahora lo que estamos pasando, tenemos el WhatsApp y compartamos, no seamos de repente extensos en nuestras cosas, pero compartamos, pues, oren por mí, por esto, por lo otro, ¿no? Hay varios hermanos que están pasando momentos difíciles, algunos se están recuperando, otros todavía continúan, pero es nuestra tarea de orar los unos por los otros. ¿Quién más que el Señor que puede cambiar esta situación? Hermanos, bueno, vamos a entrar al tema en sí. Dice, uno de los grandes peligros en el liderazgo es el de quemarse. Es decir, llegar a un estado de cansancio total que resulte en el abandono del ministerio. Muchos ya no están en el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque se quemaron. El servicio a Dios, primeramente, no se lleva con nuestras cargas, con nuestra capacidad o con nuestras fuerzas, con nuestros recursos, no. El servicio a Dios se lleva ayudado, guiado, sostenido por Dios. Hay un salmo que nos dice gusano de Jacob, ¿no? Imagínese usted, así somos. O sea, para la tarea de Dios, así somos. Entonces, el hombre que el que está sirviendo a Dios y no tiene en cuenta eso, se va a cansar y va a abandonar todo, llega un momento. Si ustedes tendrían las estadísticas que para mí me asombran y me preocupan, muchos que han sido mis líderes ya no están sirviendo al Señor ya. Y eso sucede en todas las iglesias, en todas las congregaciones. ¿Por qué? Porque hemos querido, ¿no? Hemos querido a veces hacer las cosas nosotros, no hemos querido compartirlas, o también hay otros que se han quemado porque han hecho las cosas con sus fuerzas y con su capacidad. Y esto es espiritual. Lo espiritual, hermano, nosotros estamos metidos en una guerra. Y aunque de repente
No, nuestros enemigos sean invisibles, pero son reales. Yo mucho me acuerdo, hermano, cuando el Señor Jesús le dijo a los fariseos, ¿no? Ustedes son hijos del diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. O sea, cada papá espiritual va a poner en el corazón de sus hijos, ¿no? Hacer ciertas cosas. Y nosotros pues vivimos en un mundo, ¿no? En un mundo caído. Moisés, por ejemplo, a las personas que él estaba guiando a la tierra prometida, nosotros sabemos que ninguno, excepto dos nomás, Caleb y Josué, pasaron a la tierra prometida. El resto quedó tirado en el desierto. No llegó. Estuvieron 40 años vagando en el desierto por no creerle a Dios, por no tener fe. Y con esas personas lidiaba Moisés. Entonces, imagínense, ¿no? Él está desarrollando en todo su ministerio. Este es antes de que el Señor haga el pacto con el pueblo, ¿no? Pero el trabajo que él tenía era demasiado arduo, fuerte, fuerte. Vayamos al versículo 13 del capítulo 18 para ver la sobrecarga ministerial que tenía Moisés, dice. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Imagínense, todo el día. ¿Mm? ¿No? O sea, él tenía un trabajo, la cantidad de trabajo que, imagínense, que supongo que hasta las 6 de la tarde nomás, porque ya no había luz, ¿no? Imagínense si hubiese luz, seguro que las 24 horas, ¿no es cierto? A Moisés. Había mucha gente que atender con una gran variedad de problemas. La Biblia dice que este pueblo era pueblo terco y quejoso. Entonces, imagínense usted la cantidad de pleitos, de problemas que había entre ellos, ¿no? Ahora, todos ellos, dice, venían a Moisés para que evalúe los casos. La gente formaba unas colas largas en pleno calor del sol, porque estaba en el desierto, ¿no? Entonces, no era la mejor manera de liderar al pueblo. Claro, Moisés lo hacía de buen corazón, sentía que su responsabilidad era atender a toda la gente, pero no estaba demostrando sabiduría, ¿no? Tampoco era lo correcto. Si no cambiaba, se iba a quemar en la obra. Dice la Biblia que Moisés era manso, ¿no es cierto? Humilde. Todo está bien, pero había momentos en que se sentía cargado, abrumado por esto, y él también renegaba contra el pueblo. O sea, ¿por qué? Porque somos seres humanos, ¿no? Y hermanos, ahora que este tiempo aprovechemos, ¿no? Aprovechemos ¿en qué? En leer más la Biblia, en pasar más tiempo en la presencia de Dios, porque hermano, eso nos va a ayudar a un futuro, ¿no? Si es que Dios nos permite salir de esto, ¿no? Porque imagínense al paso que están vacunándose al 2028. Entonces, ¿cómo será? Y yo no veo que haya interés acá, interés en, en, en hacer las gestiones rápido, ¿no? Chile nos está llevando a la delantera. Todos se preocupan de la vacuna, piensan que la vacuna es la única solución, pero la iglesia tiene que orar y tiene que enseñar a la gente de que hay otro camino también, que se puede cambiar esto. Como decía un pastor que ha escrito en las redes sociales, una cosa es que uno ore personalmente, ¿no es cierto?, en su casa, y otra cosa es que en forma conjunta, en grupo, lo haga en la iglesia, con una misma finalidad. Es diferente, porque cuando todos van con una misma idea, entonces todos claman a Dios.
Pero hermano, gracias a Dios que todo el trabajo que tenía Moisés llega a su suegro, ¿no? Vamos a leer del 14 al 18. Su suegro llega, ¿no? Viendo el suegro de Moisés todo lo que él había hecho con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú, también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Claro, se quemaba, se fundía Moisés, ¿no? Ojo, hermanos, fíjese, Dios lo había llamado a Moisés, ¿no? Moisés había salido de Egipto con grandes señales. Después cruzaron el Mar Rojo. Pero este pueblo, pues, era especialista en problemas. ¿Por qué? Porque ellos físicamente estaban en el desierto, caminaban a su lado, pero su corazón estaba en Egipto. Su corazón estaba en Egipto. Te lee Números, hay como 7 quejas, ¿no? Queja tras quejas. Y entonces, hermano, ¿no? Entonces, el suegro de Moisés ve lo que está pasando y le dice a Moisés, pues, que no puede continuar así, ¿no? Ahora, Moisés le está diciendo: pero yo soy el intermediario entre Dios y el pueblo, ¿no? Además, él tenía que enseñarle las ordenanzas. Y el suegro en el versículo 17 le vuelve a decir: tú y el pueblo se van a cansar. El trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Hermanos, yo agradezco, ¿verdad?, a todos, a todo el liderazgo, porque ellos son los que ayudan, ¿no? Ayudan a llevar a cabo la obra. De repente todos los ministerios no están en servicio, pero yo sé que oran, ¿no? Oran por los demás. No es bueno hacerlo solo. No es bueno tratar de hacer las cosas solo, ¿no? ¿Por qué? Porque se cansan y abandonan el servicio. Muchos, yo conozco varios que ya no están en el servicio años, años. Entonces, debemos ser sabios. Y Miguel, yo te digo acá delante de los hermanos, cuando tú ya te sientas así un poco cargado, ese es para coordinar, para que yo también ¿no?, dé las clases. Yo entiendo, ¿no? Los que están al frente, no es fácil porque diario va a tratar de golpear, de molestar el enemigo de nuestras almas. Así yo sé que a Moisés también lo llamaron, ¿no? Dios lo llamó, hizo grandes señales a través de él que ningún hombre ha podido volver a hacerlas. Pero ojo, es un ser humano. Y aquí, por ejemplo, está Dios envió a su suegro. Y hay que ver, hermanos, que nosotros tenemos que ver el descanso, ¿no? Ver el descanso. Es bueno servir a Dios, pero Yo también estoy orando por el pastor Fernando. Él tiene sus años. Tiene sus años y cuando me dijeron que tenía que descansar en enero, yo dije, pues, la verdad, dije, tendré que presentar los temas del domingo porque mi hermano es cargarle, pues, ¿no? Cargarle. Pero él me llamó. Y él me llamó y me dijo que él se podía hacer cargo. Entonces, ya aproveché para, ¿no?, para descansar.
Pero hermanos, ¿por qué? Porque no es sencilla la labor. Esto es espiritual, hermano. Yo no sé si a usted le pasa, con Miguel le he conversado muchas veces. Hay días en que yo le preguntaba a Miguel, por ejemplo, tú los días lunes, ¿cómo amanece? Le decía yo. Y Miguel me decía que amanecía, no quería levantarse de la cama porque, ¿no? Molido. Y es igual. Y también le digo, ahora entiendo, le digo, por qué los pastores no descansan los días lunes. Porque en realidad es duro. Es una lucha espiritual. Hermano, oremos por nuestros hermanos que están sirviendo ahora en este tiempo. Yo sé que todos quisiéramos hacerlo, pero que Dios nos permita, ¿no? Cuando termine esto. Entonces, hermanos, tomen en cuenta, no podemos hacerlo nosotros solos, ¿no? Y el suegro de Moisés fue claro en el versículo 18, le dice, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, ¿no? Porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Fíjese, ahora imagínese usted, y ojo que Moisés, a pesar de que Dios a través de él había hecho grandes portentos, milagros, señales, pero Moisés no se cierra, ¿no? No le dice un momentito, suegro, si mira lo que ha pasado en Egipto, porque era de conocimiento público, ¿no? Levanté la vara y se abrió el mar, pasó mi pueblo, y después quedó el ejército de los egipcios ahí, ¿no? Se ahogaron, no. Y eso vemos la humildad de este hombre que escucha. La recomendación de su suegro está en los versículos 19 al 23. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseñas a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. O sea, le está diciendo que si tú sigues así, no solamente vas a ser el perjudicado tú, sino todo el pueblo. Y eso es lo que tenemos que ver, hermano. Por eso nosotros debemos ser conscientes, consultar al Señor antes de hacer algo, y Él nos va a mostrar, ¿no?, cómo debemos hacerlo, los recursos que contamos y aferrarnos, porque tener un grupo, enseñar la palabra de Dios, usted sabe lo que ocasiona en el otro bando, en el lado oscuro, es una reacción fuerte, hermano. Por eso muchos abandonan el servicio a Dios. Es de valientes servir a Dios, hermano. No es sencillo. Yo doy gracias a Dios porque tantos años me ha sostenido, ¿no? Y yo no sé si a todos les he hecho llegar, le dice, hay palabras alcanzado. Es un buen libro, ¿ya? Lean ustedes el capítulo 3 o 4, donde habla lo que todo hombre que sirve a Dios, todo hombre y mujer, debe tener en cuenta para que busque a Dios. Nosotros no hacemos la tarea, nosotros no convertimos a nadie, nosotros solamente transmitimos la palabra de Dios, lo cual implica preparación, un tiempo de oración, todo cuidado, sí, pero el que va a hacer la obra es Dios.
es el que nos va a sostener. Si este hombre, imagínense ustedes, ¿cómo me hubiese puesto yo que, a ver, uno de nosotros, si ya que hago 10 plagas en Egipto, cruzo el Mar Rojo, ¿no es cierto? Golpeo la roca, sale agua. Hay agua amarga, le echo un árbol, se vuelve agua potable. Pero no, fíjese, el suegro le hace una serie de recomendaciones a Moisés y le dice, asume la responsabilidad general de ser el intermediario entre Dios y el pueblo. Eso no es nada sencillo, hermano. Cuando usted y yo estamos poniendo a una persona en la presencia de Dios, pidiendo que lo bendiga, pidiendo que lo salve, pidiendo que lo sane, esto, usted está intercediendo y está en un conflicto espiritual. Entonces, por eso tiene que ponernos en las manos de Dios. Yo a veces hablo con el pastor Crispín, pues, somos amigos, y le digo las cosas claras. Lo llamo y le digo, Crispín, le digo, hay días en que estoy orando y yo quiero levantarme y salir corriendo de mi cuarto. ¿Sí? Hay días en que he estado con un dolor de cabeza. He tenido que llamarlo para que él, ¿no? Con la experiencia que tiene, me indique, ore y me diga qué es lo que tengo que hacer. No es sencillo. Había momentos, hermanos, en que cuando yo oraba parecía que la cabeza se me quería partir. Y honestamente les digo, hermano, que hasta ahora a mí me cuesta orar una cantidad. No me es sencillo. Pero tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Y todos tenemos que hacerlo. Y eso es llevar, presentar a un ser humano, Señor, ¿no? Pongo en tus manos, este hombre tiene esto, tiene lo otro, quiero que lo bendigas, que lo salves. Y usted tenga por seguro que el otro no va a querer, ¿no? A oponer. También su suegro está diciendo que enseña a los otros la palabra de Dios, forma general, versículo 20, ¿no? Le dice, tienes que enseñar, sí, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer, ¿no? Pero también le dice que delegue a otros las tareas menos exigentes, versículos 21 y 22, dice, además escoge tú, dentro de todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. O sea, compartir, ¿no? Partir esto. Ahora, hermanos, acá tenemos que resaltar algo. ¿Qué clase de gente se debe buscar para poder delegar el trabajo? Está bien, no hay que hacerlo solo, todo, pero ¿qué hay que hacer? Versículo 21 nos dice, varones de virtud, o sea, en ese contexto, la palabra virtud significa valor, fuerza moral, ¿no? Hombres de valor, con fuerza moral. En el mismo versículo 21 dice, temerosos de Dios. 21 dice, varones de verdad y varones que aborrezcan la avaricia. O sea, fíjese, ahora hermano, nosotros no vemos el corazón. Nosotros no vemos el corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando nos toque, porque yo sé, por ejemplo, ya Miguel tiene que estar buscando su Timoteo, ¿no es cierto? Entonces, él tiene que buscar al Señor, porque el Señor es el que lo va a guiar. Entonces, uno ora por, ¿no? Señor, entonces el Señor a uno lo guía. ¿Y cómo es cuando es cosa del Señor? Es que la otra parte va a responder afirmativamente. Pero no es que yo, ¿no? Porque me simpatiza, de repente por su apariencia, lo nombro, no. Un tiempo, hermano, un tiempo, y esto le puede pasar a cualquiera. Se comenzaron a dar los cargos en donde yo estaba antes, personas que eran
con profesiones, pues, ¿no? Profesionales. O sea, comenzaron a darle ¿no? cargos. Pero resulta que si bien es cierto, por su formación académica, ellos tenían más facilidad de repente de hacer los temas, pero algo que he aprendido, hermanos, es que enseñar la palabra de Dios o predicar la Biblia no significa en recitar los versículos bíblicos, sino explicarlos y actualizarlos para este tiempo. Entenderlos primero y después para este tiempo. Porque ojo que son más de 2000 años que hay una distancia, ¿no? Que hay que superar. Y eso hay que orar, hermano. Hay que orar. Yo sé que Dios va a levantar gente de acuerdo a lo que vamos a hacer, pero no, eso sí no les puedo decir cuándo, porque tampoco lo sé. Pero hermanos, mire, vamos a Hechos 6:3 para ver en este problema que se presentó, mire, la iglesia del primer siglo, ¿no? Está en su apogeo, ¿no? 8.000, 10.000, una iglesia, la verdad que Pedro en dos prédicas nomás ganó 8.000 almas, ¿no es cierto? Pero también, o sea, fíjese, la iglesia está avanzando, la persecución, ¿no? Por las autoridades, los judíos, externo, pero se suscita un problema interno. ¿Ah? Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y acá viene el encargo, fíjese, de los apóstoles. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabidurías, a quienes encarguemos de este trabajo. Fíjese los requisitos, por decirlo de una manera, ¿no? Ahora, ¿qué le está diciendo acá? Le está diciendo los apóstoles, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, o sea, de lo que ustedes se conocen, lo que ustedes se tratan, ¿no es cierto? Buscad a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hermanos, en aquel tiempo, la comunidad, por ejemplo, cristiana, no vivía como nosotros. ¿Por qué? En aquellos tiempos, un judío que se convertía al cristianismo, muchas veces era expulsado de su hogar, era expulsado de su comunidad. Entonces, él se iba con la nueva familia, ¿no? Los cristianos. Entonces, es muy diferente, ¿no? a lo que estamos viviendo ahora. Por eso es que ellos le dicen, ustedes se conocen, ustedes viven todos los días, ¿no? Porque es como el hogar, pero ¿no? En el hogar nos conocemos bien, ¿no es cierto? Entonces, es igual, ustedes conviven, comparten, predican, oran juntos tanto tiempo, entonces ustedes se conocen. Hermanos, delegar las responsabilidades implica buscar a Dios. En este tiempo tenemos que orar a Dios para que Él nos guíe, a quienes nosotros podamos hacerle ciertos encargos, a quienes, para ir fogueándolos, para ir metiéndolos al campo. Hermano, ¿no? Entonces, harán como el rol de las personas del versículo 22, eran juzgar los casos menores, ¿no? Traerían a Moisés solo los casos los más difíciles de resolver. Claro, él era intermediario entre Dios y el pueblo. Entonces, a él le tenían que llevar los casos más difíciles. Pero acá hay una nota que quiero resaltar, ¿no es cierto? El suegro sugiere el plan, pero insta a Moisés a confirmar que realmente era la voluntad de Dios. Fíjese, ¿eh? O sea, el suegro no le dice, mira,
hazlo de frente, si no, consulta al Señor, ¿no? Consúltale, y entonces, dice 19, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. ¿Ve? O sea, lo aconseja y le dice, confirma si es la voluntad de Dios. O sea, fíjese, no le impone, ¿no? Porque ese tiempo era patriarcal, o sea, no le impone a Moisés, le dice, mira, evalúa mi consejo, tú ves si lo tomas en cuenta o no, pero eh, yo sé que Moisés habló con el Señor y le confirmó e hizo caso a lo que el suegro, ¿no? Nosotros tenemos que entender, hermanos, que a veces Dios, cuando quiere hacernos entender ciertas cosas, hasta por medio de gente no creyente lo va a hacer. Sí. Comentario, ¿no? Por ejemplo, una vez yo estaba yéndome en un carro a Lima y llevaba un libro que es del apóstol Pablo. Y en eso que estaba yo en la parte posterior, se acerca un joven y me dice, excelente libro, pero hay que tomar en cuenta los consejos que hay ahí, mijo. ¿No? Y se bajó. Entonces ya comencé a revisar bien el libro, ¿no? Entonces, y verdad que hay cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero hermano, Moisés implementa el plan, y eso está en los versículos 24 al 26. El consejo ya lo lleva a la práctica, ¿no? Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño, ¿no? Hermanos, hay que, hay que hay que aprender a escuchar, hay que aprender a escuchar, ¿no? Claro, yo entiendo que la Biblia no lo dice, pero para que Moisés lleve a cabo lo que le estaba sugiriendo su suegro, ha orado a Dios, ¿no? Ha orado a Dios, ¿no? No indica, no se sabe cuánto seleccionó, pero como era un pueblo numeroso, entonces, porque, ojo, cuando usted leamos el Antiguo Testamento, más ahí los hombres se consideran, no se considera, ¿no? Niños ni mujeres. Y cuando ellos salen de Egipto dice que fueron 600,000, pero hombres, ¿no? Siempre la literatura hebrea considera hombres nomás, pero eran más con sus hijos, ¿no? Sus esposas. Pero hermano, se supone también que delegó el trabajo previa capacitación, ¿no es cierto? Ahora, ¿eso en qué beneficiaba al pueblo? Una mejor atención al pueblo, un mejor aprendizaje de la palabra de Dios para la vida en la tierra prometida, y Moisés liberado para hacer lo que a él le tocaba hacer, ¿no? Que era dirigir, dirigir. Y ustedes, si ustedes leen todo Éxodo, Deuteronomio, prácticamente ahí es eh, Moisés ya sabía que no iba a cruzar el Jordán. Dios le permite ver de lejos ¿no? la tierra prometida, y entonces él, a todos los sobrevivientes de aquel tiempo, creo que excepto Caleb y Josué, el resto eran los que habían nacido en el desierto. Porque ustedes ven en Josué que cuando él va, ya pasan el Jordán, después manda que los circunciden a todos, ¿no es cierto? Porque ese era lo que había dispuesto Dios. Eso era parte del pacto que había hecho con Abraham, que tenían que ser circuncidados.
Entonces, hermanos, para concluir, si no queremos quemarnos en la obra, es importante aprender el arte de delegar trabajo y también ser sabios en la selección y el entrenamiento de las personas a quienes vamos a delegar el ministerio. Pero yo, hermano, también me voy a permitir sugerir acá algo. Para no quemarse en el ministerio, tenemos que aprender a llevar nuestras cargas al Señor, dejárselas. En este tiempo, hermano, todavía que estamos viviendo, la convivencia se hace difícil porque cuando no se sale, ¿no? Llega un momento en que el calor, a veces la falta de una cosa, otra cosa, entonces nos va a alterar, nos va a incomodar. Y eso se va a traducir en palabras fuertes, ¿no? En un trato tosco, duro. Pero hermano, aprendamos a llevar las cargas al Señor. Aprendamos a llevar. No es sencillo lo que les digo, requiere de un esfuerzo. Cuando tengo algo para llevarlo, ¿no? Pero también, ¿qué pasaría si me quedo con eso? Entonces, no es bueno aprender a llevar las cargas. Se van a dar problemas, sí, pero aprendamos a llevar las cargas, hermano. Usted quiere servir a Dios, seguir, no quiere quemarse, ¿no? No quiere agotarse emocionalmente, no quiere abandonar el servicio a Dios. Entonces, levantemos, busquemos quienes nos pueden ayudar, orando por supuesto, y dejar todo en la mano de Dios. Eso no quiere decir de que uno pues se va a cruzar de brazos, ¿no? Eso no es así. Pero hay que buscar el consejo de Él. Hay que dejar todo aquello que nos preocupa en sus manos, ¿no? Segunda de Pedro dice, no, primera de Pedro dice, dejando, ¿no es cierto? Dejando, ¿no? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice, ¿no es cierto? Sí, pues, hermano, echando, dice, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque, hermano, fíjese, si usted lee a continuación, dice, ser sobrios y velad, ¿no? Es conocido. Si no hacemos lo que dice el versículo 7, no vamos a ser sobrios ni vamos a estar atentos, ni vamos a velar. ¿Por qué? Porque vamos a estar con eso. Conozco mucha gente que tiene guardadas ciertas cosas y después se han ido desequilibrando de a pocos. Y cuando ya ha sido demasiado, la gente, su entorno se da cuenta cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Ya hay consecuencias severas. Una de ellas es la paranoia. El que se guarda, no solamente se amarga la vida, que eso se va también a reflejar en enfermedades, sino los hombres a veces somos más propensos a eso a partir de los 50 años, ¿no? La paranoia. Así que cuidémonos. Y es difícil, esos casos son difíciles de tratar porque la paranoia es que el hombre se vuelve desconfiado, hasta de su sombra desconfía, ¿no? Y no se deja ayudar por nadie porque desconfía de todos, ¿no? Ni de su familia. Yo le digo por experiencia porque yo he vivido casos cercanos, y definitivamente malogran la familia, malogran la familia. Y más aún cuando no se les entiende, no se sabe las causas, es difícil. Bueno, no se guarden nada, hay algo que los preocupa, que los agobia, al Señor, pues, ¿no? Señor, y lean, hermanos, si pueden ustedes, lean una vez, 2 veces, 3 veces, una semana, lean el Salmo 37. Usted conforme lo va leyendo cada día, va a ir entendiendo ciertas cosas.
El Salmo 37, léalo, léalo, yo lo leo y cada vez lo entiendo, lo voy entendiendo, ¿no? Sobre todo dice, espera en Él, ¿no es cierto? Espera en Él, ¿no? Confía, dice, en Jehová y espera en Él. Y Él hará. Eso, y hay varios pasajes que a mí me ayudan bastante, ¿no? Imagínense, hermanos, en este tiempo, yo sé que hay hermanos que están enfermos, los tengo que llamar por teléfono, no quisiera ir a verlos, ¿no? No se puede, porque de repente, no sé si soy portador, soy asintomático. Entonces, estamos así, hermanos. Entonces, cuidémonos, busquemos al Señor, ¿no? Tú, Miguel, que estás con jóvenes, yo sé que no es sencillo. Busca a Dios y cuando quieras tú me dices, lógico, hay que orar por ti, por Karen, por el pastor Fernando, ¿no? Porque para que Dios pues le renueve su fuerza, le dé salud. El pastor Fernando tiene 76 años, si no me equivoco, ya. Entonces, claro, él tiene la mejor disposición, ¿no? Pero hay que, hay que aprender a cuidar, ¿no? Entonces, hermanos, oremos los unos por los otros también. No se olviden de orar los unos por los otros. Oremos por aquellos, Miguel, yo te pido que tú te acuerdas de todos los jóvenes que estuvieron en la iglesia, ¿no? Y para que ores por ellos. Otro día yo estaba, ya como 15 días me vino a la mente, ¿te acuerdas de Araceli, no? Araceli Gutiérrez. Estaba orando y me vino a la mente. Y desde ahí he comenzado pues ¿no? a pedir por ella. ¿Cómo qué será de su vida, no? Pero hay que orar y que Dios la ayude, ¿no? Que Dios, sobre todo, es que Dios le permita reconciliarse con Él, Él es el único que puede hacer eso. Yo no sé por qué se retiró, pero el Señor que tenga misericordia de ella, ¿no? Y así me han venido a la mente varios y estoy en eso. Ustedes también, Miguelito, hace una relación de todos esos jóvenes que orar, porque este es el tiempo. Este es el tiempo de repente, si no están acá, están en provincias, pero si hay internet podemos comunicarnos, ¿no? La idea es que escuchen la palabra de Dios, que escuchen, que seguir adelante, hermano, no queda otra. Yo les agradezco por su disposición, por su amor a Dios, por su perseverancia. Hay que orar por aquellos hermanos que, por ejemplo, que no se conectan hasta ahora, ¿no? Yo converso con ellos, están bien, pero no se conectan y debe haber razones de peso para que, ¿no? Pero hay que pedir a Dios por ellos. Hay que pedir a Dios por ellos. Gente que está sufriendo, ojalá que Dios nos permita ya a partir del 1 de marzo, ¿no? Creo van a flexibilizarse las cosas. Y entonces, con todas las precauciones, hermanos, voy a darme una vuelta por Coyique. Ya tengo un amigo que me va a hacer ¿no? la carrera y que voy a visitar. Así que oremos, hermanos. Si ustedes saben de un hermano que está pasando momentos difíciles, ¿no? Comuníquenos. Si usted tiene un vecino, una amistad, alguien, comuníquenos. Hay o a Karen, hay un archivo, tú debes saber cómo se llama, Miguel, donde se almacena todos los pedidos de oración, por ejemplo. No sé cómo se llama eso, ¿no? Pero ahí, o sea, eso el cuerpo pastoral tiene, entonces todos los pastores todos los días sacan su relación, ¿no?
y a orar, pues, ¿no es cierto? Por todos los que están ahí inscritos. Y eso tenemos que hacerlo, hermano. Tenemos que hacerlo, ¿no? Dios ya obrará de acuerdo a su voluntad y a sus propósitos en la vida de cada uno de ellos. A veces, por ejemplo, me sorprendió que un pastor joven haya partido a la presencia de Dios, el pastor Francisco Beltrán Bardales. Joven, pero así es, ¿no? Llega un momento, tiene ya una enfermedad, uno no se ha dado cuenta y bueno, pero todo es en el tiempo de Dios, ¿no? Nadie se va a ir antes ni después, ¿no es cierto? Todo es en el tiempo de Él. Dice, la Biblia dice que el Señor nos ha comprado por precio, o sea, Él es nuestro dueño y sabe el tiempo que vamos a estar aquí en la tierra, ¿no? Sabe. Entonces, hermanos, que cuidarse y orar, orar por todos nosotros, por todos los hermanos, ¿no? Para que Dios nos ayude, sobre todo, a mantenernos firmes en la fe, ¿no? A seguir unidos y a luchar por nuestra fe también, ¿sí? A luchar. ¿Cómo vamos a luchar? Defendiendo lo que dice la Biblia, la doctrina, ¿no es cierto? Hermanos, he tenido la oportunidad de entrar a ver unos, unas grabaciones que han hecho un grupo de personas donde un hermano que antes congregaba con nosotros, y la verdad, lo que yo escucho que ellos comparten no está en la Biblia. Pero lo que me llama la atención y me preocupa es que los demás lo acepten como palabra de Dios. Y eso no está en la Biblia. Pero hermanos, por eso que cada día Dios nos haga entender su palabra. Sí, y ese, a través del Espíritu Santo nos va a hacer entender. Eh, no, a veces tanta información que hay ahora, ¿no? Algo que también quería compartirles, dice, no sé si ayer lo dije, hermanos, eh, los entendidos, ellos que llevan las estadísticas de las personas que ven o escuchan ciertas grabaciones, estos programas en la televisión, eh, en base a los estudios, por ejemplo, que han hecho sobre la predicación del Evangelio, ellos dicen que la gente ahora, la gente a través de las redes sociales, está escuchando, ¿no? Son millones y millones, millones y millones de personas que las iglesias así hubiesen salido a predicar, ni en 20 años podían lograr esa misma cantidad de personas que están escuchando ahora. Ya está, es gloria a Dios, ¿no es cierto? Porque se escucha el Evangelio. Pero para nosotros es un indicativo lo que dice la Biblia. Y será predicado el Evangelio en todo el mundo y luego el fin, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, hay que prepararnos para el encuentro con el Señor, hay que estarnos preparando. No sabemos, no sabemos. Hay tantas cosas que se pueden dar de un momento a otro, así como este virus, que ha paralizado la economía mundial y que, bueno, yo veo ¿qué ha hecho, qué le está haciendo ver al hombre? ¿No? Porque el hombre se jacta de su inteligencia, se jacta de los descubrimientos, del avance de la ciencia, ¿no es cierto? Y fíjense, un virus minúsculo ha paralizado a todo el mundo. Y cuando se piensa que se está encontrando la solución, aparece con otras variantes todavía, ¿no? Hermanos, no es poca cosa. Reflexionemos al respecto. Lean el Salmo 37, si es posible, 2, 3 veces a la semana, y ustedes van a encontrar unas perlas preciosas, hermanos, ahí.
vamos a entender mejor ese salmo. Hermanos, una vez más le agradezco su tiempo, que Dios los bendiga, los guarde, cuídense por favor, estemos atentos a la necesidad de nuestros hermanos, es el tiempo que practiquemos, tenemos que practicar la solidaridad. No se trata de cantidades, sino se trata de la disposición con que se da, que eso es lo que vale ante Dios, ¿no? No vale la cantidad, sino lo que podamos hacer por otro. Y yo sé que también va a llegar apoyo de fuera, que Dios siempre no se ha olvidado de Coyique y que hay que seguir para adelante, hermano. Para mí, Dios está fortaleciendo su iglesia, Dios está depurando su iglesia, ¿no? Y Dios, pues, algunos se están yendo, ¿no? Ya se han abocado, solo se han dejado ganar por las circunstancias y a Dios lo han dejado cuando termine el virus, ¿no es cierto? Cuando se acabe la pandemia. Y si no llegamos, ¿ah? Porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá en la tierra.